Que no nos determinen, un podcast de Uni4 Equity. Temporada 2. Hola a todas, bienvenidas a Que no nos determinen. En esta temporada seguimos profundizando en temas que atraviesan nuestras vidas. Y en este programa toca hablar de algo que nos moviliza, nos sostiene y muchas veces nos salva, el activismo feminista. Porque el feminismo no es solo teoría o debate, es acción colectiva, es resistencia y es sororidad. Hoy contamos con una invitada muy especial, que tiene una sólida trayectoria en el activismo feminista y la intervención social. Ella es Rocío Antón, educadora social y agente de igualdad. Ha trabajado tanto en Ecuador, acompañando a mujeres víctimas de violencia machista, como aquí en España, implicándose en espacios de militancia feminista, como el movimiento Red Fem, la performance internacional Un violador en tu camino y el Partido Feminista al Congreso. Actualmente sigue su labor como asesora de lactancia en la asociación Amamanta en Valencia. Rocío, bienvenida, qué gusto tenerte aquí. Muchas gracias. ¿Cómo estás? Pues muy bien, muy contenta de estar aquí con vosotras y con ganas de abordar este tema que, como bien has dicho, es muy importante. Además, hoy también se suma a este programa nuestra compañera Ariadna, que ya estuvo en alguno de los anteriores, así que Ariadna, qué gusto tenerte aquí, amiga. Bienvenida. Muchísimas gracias aquí. Sin ton ni sol me he encontrado rodeada de rocíos. Rocíos, es verdad, eso lo iba a decir yo antes. Digo, hoy tenemos doble dosis de Rocío. Yo creo que va a salir muy bien entonces, ¿no? Sí, seguro que sí, seguro que sí. Bueno, para ir calentando motores, si os parece, vamos a ver lo que han recolectado nuestras compañeras Marta y Esther, que han salido al campus a preguntarle a la comunidad universitaria qué piensa del activismo feminista, si lo hacen, si no lo hacen, si tiene algún referente feminista, así que vamos a verlo. Esto es Trabajo de Campus, un espacio centrado en darle voz a la comunidad universitaria. Estudiantes, profesorado y personal de la Universidad de Alicante responden a nuestras preguntas. ¿Qué crees que es el activismo feminista? Supongo que es un movimiento que lo lideran mujeres para intentar conseguir la igualdad entre mujer y hombre. La verdad que nunca lo he escuchado, pero supongo que un movimiento feminista para defender los derechos de la mujer. Sí, y la igualdad entre hombres y mujeres. Sí. Es la lucha constante de que las mujeres puedan tener derechos y poder vivir en igualdad de que los hombres. Un movimiento para conseguir la igualdad que efectivamente ahora mismo no tenemos. Yo creo que es pues el movimiento que hacen así las mujeres para conseguir la igualdad y demás. Pues yo creo que es un movimiento que se está desarrollando con más fuerza últimamente y pues que trata de luchar por los derechos de las mujeres. Un grupo grande de mujeres o de hombres que también lo apoyan se manifiestan para conseguir algo. ¿Sigues en redes sociales a alguna persona que haga este tipo de activismo? Bueno, realmente cuando era más joven sí que leí en su día a Simone de Beauvoir, por ejemplo. Y a día de hoy, en mi día a día del trabajo, bueno, nosotros en la Escuela Politécnica sí que tenemos el proyecto Quiero ser ingeniera, donde realmente sí que estamos muy enfocados en este tema, sí. No es una persona, es como una cuenta de feminismo, en plan, pone, ¿sabes? Es como más... no es una persona, sino que sube ideas y apoyos y noticias de violencias y de manifestaciones y de eso. Sí, yo sigo a Julia Salander. Yo a Inés Hernán. No. Creo que no. ¿Alguna vez has hecho activismo feminista? No. Sí, bueno, en bachiller en mi colegio hacíamos mucho, defendíamos mucho el feminismo y hacíamos por la calle también alguna manifestación y esas cosas. En mi pueblo también hay muchas, cuando somos cristianos o fechas así señaladas, siempre hacen halago a esto y hacen un montón de actividades, hemos hecho un montón de manifestaciones y de todo. He acudido a manifestaciones. Sí, yo igual. Yo también he acudido a manifestaciones. ¿Te has sentido alguna vez incómoda haciendo este tipo de activismo? Claro. En clase, debates en clase, Sí, sobre sí, todo lo típico miradas. Miradas o que te llamen feminazi o cualquier cosa. Y en las manifestaciones también se escuchan muchos comentarios a veces, o sea, que vienen desde el exterior. Al final yo pertenezco al sector de la construcción y elegí en su día una titulación que sí que a lo mejor estaba más asociada a un mundo masculino y sí que estamos muy condicionados por los prejuicios y los estereotipos de género. Y en su día sí que es verdad que sí que sentí que habían algunos comentarios que sí que podían haber determinado
forzado que yo no hiciera arquitectura técnica, aunque finalmente lo hice, pero sí, en ese sentido. ¿Cómo incorporarías este activismo feminista a tu día a día? Incorporando en ciertas asignaturas algún trabajo que otro, que no solo sea de, por ejemplo, nosotros estudiamos ADE y casi todo se engloba en números y en la empresa, pues que también se hable un poco de esto, de la desigualdad entre hombres y mujeres. Intentar participar como en situaciones en las que las mujeres tengan más como responsabilidad o liderazgo que hombres. Sí, también eso, señalar en tu entorno cercano cuando veis actitudes que no son adecuadas, pues siempre señalarlo y... Claro, como que no hacer el silencio. Pues al final las redes sociales es el vínculo que tenemos con la gente más joven y yo creo que es el camino como más cercano hacia ellos donde podemos transmitirle que este activismo es bueno, porque a veces como que llamarle activismo parece que ya es una connotación un poco extraña, ¿no? Y no está muy bien. Entonces que tenga más aceptación en los jóvenes y que empiecen a normalizar la igualdad desde este punto de vista. Bueno, Rocío, después de escuchar las opiniones de nuestra comunidad universitaria, parece que hay cierta conciencia sobre el papel del activismo, al menos, pero también bastantes dudas. ¿Qué te han parecido estas respuestas? Pues mira, me quedo con la última frase que ha dicho la docente, de que a veces da la sensación de que el activismo como que nos asusta un poco, ¿no? Pero bueno, resaltar sobre todo que creo que todas las personas que han sido como preguntadas parecían reconocer que existe una desigualdad entre hombres y mujeres, y eso me parece un indicador muy bueno y fundamental para empezar. Luego también me sorprende que la gran mayoría no seguía a ninguna influencer feminista en redes sociales. Tenemos unas cuantas a día de hoy, por suerte. Sí, sí. Y además que yo siempre he tenido la sensación de que en España el activismo es como que se centra mucho en el ciberactivismo, es decir, en las redes sociales, y parece que no es tan potente como pensábamos porque aquí está la evidencia, ¿no? Pero bueno, en todo caso, como tú decías, yo recomendaría seguir a Julia Salander, como bien han nombrado, a Marina Marroquí, a Cindy Takanasi, a Towanda Rebels. Tenemos además, muchas de ellas también tienen podcast, o sea que es una forma muy cómoda de poder seguirlas y de escucharlas. Sí, sí. Claro, y en esta línea que estabas comentando, vamos a empezar también un poco por lo básico para situar al resto de oyentes que a lo mejor tampoco tengan muy claro lo del activismo feminista. ¿Qué es el activismo feminista y qué papel juega en esta transformación social? Para mí el activismo feminista yo lo entiendo como la puesta en práctica, la defensa y la promoción de los principios feministas, ¿no? Como es pues, la abolición de toda la violencia contra la mujer, la violación del género, de la prostitución. El feminismo tiene una agenda muy concreta, aunque a veces perdamos un poco el foco. Y existen muchos tipos de activismo, ¿no? Pues como hemos comentado ahora, el ciberactivismo, el artivismo, el activismo político más institucionalizado, ¿no? El activismo político más de incidencia social desde la sociedad civil, ¿no? Como pueden ser las iniciativas legislativas. No sé si conocéis la iniciativa legislativa de la Ley Orgánica contra la Abolición del Sistema Prostitucional, que estará también muy en auge, ¿no? Y bueno, ¿qué papel juega el feminismo, ¿no? en la transformación social? Pues me parece que es un pilar fundamental, ¿no? Diría que el más importante, porque sin garantizar los derechos de las mujeres, una vida libre de violencias y la dignidad, pues la transformación social pues nunca va a ser justa ni va a ser universal, ¿no? Exacto, yo por aportar un poquito también más sobre en la línea de lo que has comentado, si nos centramos en el activismo feminista aquí en España, se han logrado avances que han marcado un antes y un después en derechos y en igualdad de género. Podemos mencionar también, por ejemplo, la ley integral contra la violencia de género de 2004, que fue pionera en Europa, la ley de igualdad de 2007, que también promovió la paridad en el ámbito laboral y político. También podemos mencionar la ley de 2010 de interrupción voluntaria del embarazo y su reforma en 2023, que también nos muestra que sigue siendo necesaria esa presión activista para que las mujeres puedan decidir. Y bueno, también como han incorporado en la agenda el tema de la brecha salarial, la necesidad de medidas también para conciliar la vida laboral y la vida familiar. Y bueno, el 8M también, otro ejemplo en España que se ha convertido en una fecha emblemática de movilización masiva y que nos muestra cómo ha sido fundamental en el pasado y sigue siendo fundamental para evitar retrocesos, sobre todo, y para seguir garantizando esa igualdad efectiva y real. Sí, bueno, salir a la calle el 8M está genial, creo que es necesario que estemos todas, pero no solo el 8M. El activismo feminista, aparte del 8M, creo que también, a lo mejor Rocío lo comparte, debería estar todos los días, en todo momento, a todas horas y en todos los ámbitos, no solamente en el de la calle. Efectivamente. Me gustaría retomar un poco en tu presentación, decía que habías trabajado en Ecuador.
Y aquí también en España, ¿has encontrado diferencias o qué diferencias has encontrado y similitudes en esta lucha feminista cruzando el charco? Es una pregunta bastante compleja. Voy a intentar, reflejar una idea así un poco sencilla. Creo que lo más importante es entender que tanto España como Ecuador son contextos totalmente distintos, sobre todo en lo que se refiere a dinámicas sociales, ¿no? En Ecuador el poder del pueblo emana de los movimientos sociales. Históricamente Ecuador ha convocado a la sociedad civil a rebelarse ante ciertas cuestiones que no compartían y son capaces de paralizar totalmente el país, ¿no? Desde pues, paros en sectores estratégicos, cortan carreteras, manifestaciones en todo el país, bueno, bloqueos, y han llegado incluso a sacar no a un presidente sino a varios del país, ¿no? O sea, imaginaros, paralizan el país y lo sacan del poder. En España, ¿cuántas manifestaciones llevamos exigiendo la dimisión de Mazón y aún estamos esperando, ¿no? A la vista está que no tenemos el mismo impacto. Y si aplicamos esto al feminismo, al menos desde mi experiencia, obviamente, ¿no? En Ecuador yo tengo la sensación de que cuando he trabajado con personas que se dedican al ámbito de lo social, sobre todo en lo que tiene que ver con los derechos de las mujeres, siento que lo viven de una manera como muy intensa, ¿no? Que hay muchísima coherencia entre la vida personal y el activismo, ¿no? Que se relaciona muchas veces con lo laboral, está intrínsecamente relacionado. Y lo que os comentaba, ¿no? Pues que hay muchísimo tejido social de organizaciones feministas y de otro tipo, ¿no? En cambio, en España, pues como también os he comentado hace poco, pues eso, que siento la sensación de que el feminismo se reduce mucho también a redes sociales, ¿no? Como que a veces he hecho en falta esa salida a la calle, que en Ecuador pues sí que está más presente, ¿no? También es verdad que está muy presente en ámbitos culturales, ¿no? Académicos, se habla mucho de feminismo, estudiamos mucho feminismo, pero yo siento que existe falta de coherencia, al menos a la forma de relacionarnos, ¿no? En la cotidianidad, lo que tú decías, ¿no? El feminismo no es solamente un 8M, sino tiene que estar atravesado en nuestro día a día, y a veces he hecho un poco en falta eso. ¿Y qué se aprende? Pues que el feminismo, que tiene una agenda, ¿no? Como decíamos, muy específica y unos objetivos que compartimos aquí y en Ecuador, obviamente tenemos que ser estratégicas, y el feminismo siempre tiene que adaptarse a la realidad en la que convive, ¿no? Sin olvidar siempre pues, el foco común. Estabas contando eso de que en Ecuador sí que paran un país y que se cae un presidente del gobierno, no de la misma manera, pero yo creo que lo único que puedo recordar aquí en España de esa índole fue el 15M, a lo mejor salvando las distancias, sí, ¿no? Pero creo que es lo único que en un momento determinado sí la gente ha acampado en una plaza y ha dicho, oye, hasta que esto no cambie, de aquí no nos movemos. Y en ese cambio de contexto que nos estabas diciendo, no siempre el activismo feminista tiene a lo mejor por qué salir a la calle, se puede hacer desde diferentes esferas, algunas de ellas que parecen un poco más privadas, veremos si luego son privadas o no, pero ¿cómo podemos hacer ese activismo feminista en la vida cotidiana, en el día a día, desde qué ámbitos? Pues, a ver, para mí, de hecho, el activismo feminista cobra sentido en la práctica diaria, ¿no? Porque ¿de qué me sirve promover? Pues lo que os acabo de comentar, una ley de abolicionista del sistema prostitucional, si desde la sociedad no compartimos los principios éticos de las que emana, ¿no? O de qué me sirve estudiar teoría feminista si no soy capaz de ponerlo en práctica en mi día a día. Y como decía Kate Miller, pues lo personal es político, ¿no? Y yo siempre considero que nuestra forma de ser y de estar en el mundo tiene un gran impacto en las estructuras sociales, políticas, económicas e incluso ambientales, ¿no? Y en ese sentido, pues cuando me preguntan, ¿y es fácil ser feminista en esta sociedad patriarcal? Pues es un reto muy complicado, ¿no? Pero considero que ir a contracorriente es necesario en este sistema que nos violenta constantemente, y el feminismo se construye en el día a día. Yo en este sentido, por ejemplo, considero que es mucho más transformador pues que seamos conscientes, por ejemplo, en nuestras relaciones, transformarlas desde una mirada feminista, ¿no? Por ejemplo, pues lo que comentábamos, relacionarnos con nuestras amigas desde una mirada pues muy sorora, relacionarnos con una pareja que sea corresponsable, negarnos en una comida familiar a repetir ciertos roles, ¿no? En nuestro trabajo, pues exigir que haya un plan de igualdad, en nuestra comunidad, pues que se escuche a la voz de las mujeres, ¿no? El feminismo se construye con esos pequeños cambios del día a día. Yo, por ejemplo, actualmente, ahora que he sido madre, pues me siento muy cómoda en un espacio que se llama, bueno, que es un taller de lactancia, que como bien comentabas, que se llama la Asociación Amamanta, ¿no? Que promueve la lactancia materna. Y seguramente me diréis, bueno, ¿esto qué tiene de feminista, no? O igual os lo preguntáis, pero bueno, al final la lactancia materna, pues primero promueve un espacio muy seguro para las mujeres, donde pues ellas, sin ser juzgadas, expresan sus sentires, malestares de la maternidad, de la lactancia,
Además, para mí, el promover la lactancia pues, es anticapitalista y es feminista porque primero requiere de tiempo, ¿no? De parar, que es algo que el sistema capitalista nunca nos pide, ¿no? Quiere siempre inmediatez y productividad. Además, enseña a las mujeres a empoderarse un poco de su cuerpo, porque las mujeres lo primero que te dicen cuando llegan al taller es siento que mis pechos, mi leche no es suficiente, ¿no? para mi bebé. Entonces, lo primero que trabajamos siempre es reforzar como ese empoderamiento del cuerpo de decir, tú eres lo que tu bebé necesita, ¿no? Luego también trabajamos mucho del poner el cuidado en el centro, ¿no? Que es algo también que está en la agenda feminista, y no solo ponerlo en el centro, sino en valor, porque muchas veces hablamos de vamos a erradicar los roles, los estereotipos, ¿no? Todo lo que se asocia a lo masculino, pero es que no solamente es eso, sino también resignificar lo que se asociaba a lo femenino, ¿no? Como en este caso puede ser pues, el cuidado. Wow, qué interesante, qué importante lo que nos estás mencionando. De verdad que yo, lo que has mencionado me parece súper inspirador. Y de hecho, lo que me doy cuenta yo, por ejemplo, en mi entorno o en lo que voy leyendo es que muchas veces se tiende a pensar que el activismo solo ocurre en las calles. Y es que es lo que has dicho, o sea, realmente transformar nuestros espacios privados, por ejemplo, también nuestras dinámicas familiares, es una forma muy potente de resistencia feminista. Y yo, por ejemplo, me pongo a pensar en los grupos de WhatsApp, familiares sobre todo, a lo mejor recibimos a lo mejor incluso grupos de padres, madres del colegio, si se recibe algún mensaje que no sea, por así decirlo, especialmente feminista, pues ¿qué podemos hacer? Pues podemos intentar, no sé, responder con algún meme que incluya algún dato sutil, que plante esa semillita, o compartir algún reel o algún TikTok de alguna de las activistas feministas, que tenemos muchas en nuestro país. Pues oye, son pequeñas acciones que pueden marcar la diferencia. Que yo pienso, si tu tío o tu tía se toma la licencia de compartir la típica foto de Piolín dándote los buenos días, ¿por qué nosotras no podemos decir, sí, pues ahora voy a compartir yo este contenido que quién sabe lo que puede llegar a calar, ¿no? Totalmente. Entonces, ir metiéndonos ahí en esos espacios, la playlist de canciones de familia. Pues vamos a revisar nuestras canciones, porque hay muchas canciones que tienen letras machistas, que no solo vienen del reggaetón, sino de muchas otras... Del rock, del pop, exacto, español también. todo tipo de géneros al final musicales. Está presente. Que vamos a revisar ese tipo de canciones, vamos a quitarlas y vamos a cambiarlas por artistas que sí que apuestan por ese empoderamiento y por esa transformación. También tenemos muchos ejemplos, entonces... Y huir a veces es difícil, huir de todo eso. Exacto, porque una vez que te ponen las gafas... Totalmente, ¿no? Yo estoy segura de que somos las primeras que también pecamos algunas cosas que se pueden mejorar, pero si somos un poquito más conscientes, integramos estas acciones en nuestro día a día, pues vamos marcando un poquito el camino. Al menos exacto. distancia, un poco de espacio entre esa parte patriarcal y nuestra mirada más feminista. Exactamente. Bueno, el activismo feminista también históricamente ha estado ligado a la lucha contra la violencia de género o las violencias machistas, pero muchas veces se cuestiona cuál es su impacto real. O sea, ¿cómo crees que las movilizaciones feministas influyen en esta lucha contra la violencia machista? A ver, yo creo que las movilizaciones y la presión social es una de las herramientas más básicas que tenemos como sociedad civil para promover cambios, ¿no? Mira, y hablando antes de que si se había paralizado el país alguna vez, me acabo de acordar, ¿no?, que en España, cuando asesinó su exmarido a Ana Orantes, ¿no?, el país se paralizó y fue uno de los momentos así muy clave en la historia de este país. Como un tiempo después, pues el movimiento feminista ha sido capaz de poner en la batalla cultural su agenda, ¿no?, política y promover cambios legislativos, como bien has comentado antes. Exactamente, son ejemplos maravillosos de los avances que hemos conseguido del movimiento feminista. También la visibilización del propio fenómeno de la violencia, ¿no?, entender cómo se estructura, tanto a nivel político como a nivel social, ¿no?, que haya calado ya un poquito más. Esto, yo mira, por recomendaciones también, os recomiendo el documental de las Towanda Rebels, que se llama Aún es tiempo de feminismo, no sé si lo habéis visto, ¿no? Pues recoge muy bien todos los logros que tenemos en España gracias del movimiento feminista, ¿no? Bueno, actualmente pues estamos en la cuarta ola feminista, como bien sabéis, así que el foco pues ahora mismo está puesto en denunciar la violencia sexual y económica y intentar pues trabajar en contra del auge que hay ahora de la cultura de la violación, como bien comentabas, y bueno, pues denunciar también que la prostitución y el porno también son formas de explotación, y esperemos que dentro de poco pues también haya leyes que avalen un poco esto, ¿no? Sí, de hecho, por ejemplo, a nivel más académico, por así decirlo, de investigación, la primera investigación sobre violencia de género, violencias machistas,
se sitúa aproximadamente entre 1974 de la mano de un activista, Erin Pizzey, en Inglaterra, que publicó un libro que se tituló Scream Quietly or the Neighbors Will Hear, que se traduce algo así como grita bajito o los vecinos te van a escuchar. O sea, que tampoco hace tanto tiempo, ¿no? Y es un libro que publicó donde recoge situaciones, o sea, testimonios reales de mujeres que han sufrido estas violencias. Y bueno, y también como mencionabas, o sea, al final el activismo feminista no solo ha contribuido a este tipo de leyes que he mencionado al principio, sino que también las activistas lo que han hecho ha sido promover recursos, asistencia y apoyo a las víctimas cuando nadie lo hacía, ¿no? O sea, y por supuesto han ayudado muchísimo a introducir, a incorporar esta problemática en las agendas y así exponer una realidad que ha sido deliberadamente silenciada. Entonces, siempre han estado ahí al pie del cañón cuando no había nada, cuando se silenciaba por completo. O sea que... Sí, yo creo que hay casos muy recientes que por lo menos en el imaginario colectivo de las mujeres los tenemos fijados, como el caso de La Manada, como salió todo el movimiento feminista a la calle, con el acoso sexual a Jenny Hermoso también, ¿no? Ya empezamos a hablar, los discursos por lo menos desde la parte de las mujeres ya se empiezan a cuestionar y ya empiezan a cambiar un poco, y yo creo que es fundamental, pues bueno, esa presión que se siga manteniendo. Hablábamos justo muy relacionado con esto, el tema que lo decías tú antes de ser sororas, de esa sororidad, porque no es siempre fácil practicarla. También nos hemos criado y nos han educado en una cultura patriarcal y machista en la que muchas veces nos metemos con las mujeres porque es como lo más fácil que tenemos. Desde tu perspectiva, Rocío, ¿cómo podemos construir esa sororidad real entre mujeres más allá del discurso, más allá de la teoría? Que la sororidad tiene que ser una construcción ética y política, ¿no? Porque a veces ese sentimiento de hermandad no sale natural, efectivamente, ¿no? De hecho, eso decía justo Marcela Lagarde, ¿no? Que tiene que ser un pacto como consciente de unión entre mujeres para pues, derrocar el patriarcado, de apoyarnos en la emancipación, ¿no? De ser conscientes de que hemos sido socializadas pues en la competencia mutua, en la desconfianza, ¿no? Y a partir de ahí decir, vale, pues qué queremos construir juntas desde la empatía, desde la colaboración, ¿no? También pues de construir esas ideas de que las mujeres somos enemigas, sobre todo cuando hablamos de temas de belleza, laborales, ¿no? De relaciones amorosas, pues empezar un poco a tomar conciencia de todas esas creencias que tenemos, ¿no? Y empezar un poco también a celebrar pues, los logros, los alcances de nuestras compañeras, ¿no? Y no verlo como una amenaza. Y más allá de la teoría, ¿no? Yo creo que la práctica, que es un poco lo que me estás preguntando, pues creo que simplemente desde la forma de que nos relacionamos, de cómo escuchamos al resto de mujeres, ¿no? Sin juzgarlas, cómo en momentos puntuales donde hemos sufrido violencia e injusticias apoyarnos, ¿no? Y creer primero en la palabra de la mujer, cómo compartimos recursos, cómo compartimos conocimientos. También lo que comentaba, ser críticas, o sea, ser sorora no significa que no seas crítica, pero no caer en la crueldad. ¿Vale? O sea, ser conscientes de decir, vale, todas las mujeres estamos atravesadas por lo mismo, por esa competencia, por esa desconfianza hacia la otra, ¿no? Pero ser muy conscientes de tener el foco de decir, vale, ser sorora no es ser ingenua ni es ser acrítica, pero sí que lo importante está en la construcción de una red común que nos sostenga frente a un sistema que nos está oprimiendo constantemente, ¿no? Y como decía, bueno, como dice el feminismo, no juzgar nunca las decisiones individuales, pero sí analizar la estructura que nos conlleva a tener estas decisiones, ¿no? Personales. Y de hecho estaba pensando ahora en una idea que aparece en la sección de trabajo de campus. Una de las un grupo de chicas que estaban siendo entrevistadas mencionaban que se habían sentido incómodas cuando habían hecho activismo, ¿no? Hablaban de miradas, comentarios, y aparece el término de feminazi. Sí. ¿No? Entonces, para mí es inevitable, por ejemplo, pensar que, bueno, sabemos que el feminismo, o sea, el activismo feminista no está exento ni de críticas ni de resistencia, ¿no? Y, por ejemplo, volviendo al tema de las redes, me es inevitable no pensar en la manosfera y sacar este tema aquí, ¿no? La manosfera, esa comunidad en línea, bueno, varias comunidades en línea, compuestas principalmente por hombres, donde se promueve un discurso antifeminista, misógino y que al final no deja de ser un freno para el activismo feminista. Entonces, en relación a esto, Rocío, también te queríamos preguntar, desde tu opinión, ¿qué crees que es lo más difícil de sostener de este tipo de lucha? Esa es una pregunta, sí. Además podríamos estar aquí horas y horas, ¿no? Sí, sí. Pero, a ver, desde mi experiencia un poco y mi opinión subjetiva al final, yo considero siempre que hay como dos resistencias principales o dos desafíos. Sería una de las estrategias que el patriarcado constantemente va cambiando para poder frenar la lucha, ¿no?
como pues son estas nuevas formas de violencia disfrazadas de un falso consentimiento, ¿no? De una supuesta libertad de elección, que al final solamente es hacernos creer que mercantilizar nuestros cuerpos es sinónimo de empoderamiento, o sea, que al final acabamos reforzando todo el tema de la cultura de la violación, ¿no? También hay ciertas corrientes que hacen creer que el feminismo pues, es algo como más superficial, ¿no? Como algo más estético, ¿no? Y como decía Coral Herrera, pues, la revolución feminista es ética, no estética, y no tenemos que conformarnos con ciertos aspectos superficiales que a veces, bueno, pensamos que porque los hombres se pinten las uñas ya hemos alcanzado un super logro, ¿no? Vamos. Efectivamente. Entonces, que eso hay que tener siempre como cuidado, ¿no? Con esos discursos que muchas veces nos hacen acomodarnos y detenernos en el activismo porque decimos, bueno, ya hemos alcanzado un montón de cosas, ¿no? Y luego, por otro lado, pues yo destacaría el relevo generacional porque, bueno, como hemos visto, pues en España el recorrido feminista es largo, ¿no? Hay muchas organizaciones con cimientos sólidos que cuentan con mujeres con mucha experiencia, pero a veces pues no tienen relevo, ¿no? De mujeres jóvenes que continúen con el trabajo, sino que muchas veces lo que hacemos las más jóvenes, ¿no? Yo me incluyo aún, por supuesto, tendemos a generar nuevos espacios, ¿no? Donde empezar a fomentar el activismo en vez de intentar confluir con los que ya existen, ¿no? Y que esas energías pues, puedan construir algo en común desde el conocimiento y desde a lo mejor pues, desde la experiencia más histórica, ¿no? Del feminismo, y eso me parece que es difícil desde la horizontalidad muchas veces que confluyan esas energías, me parece que es indispensable. Pues la verdad que yo me quedaría aquí como todo el rato hablando de esto y pasarnos del tiempo que nos dejan, porque la verdad es que es súper interesante. Nos pasó también con un programa anterior que decíamos, joder, si es que esto necesitamos como 3 programas en uno para poder hablarlo todo y abordarlo todo, pero no tenemos esa suerte, por desgracia. Entonces, para quedarnos, que siempre nos gusta con una parte como más positiva, ¿vale? ¿Cómo podemos fomentar el activismo feminista entre las nuevas generaciones, que lo estabas comentando? Sobre todo vamos a quedarnos en gente adolescente o que entra a la carrera, 20 y tantos, poquitos años, que hay mucha brecha en cómo piensan las mujeres y cómo piensan los hombres, están muy dispares a día de hoy, para que esto del activismo feminista o la lucha feminista no sea solo una moda pasajera de, bueno, se queda en unos años, sino que se perpetúe en el tiempo y que todas las mujeres jóvenes digan, oye, no, es que antes soy mujer pero soy feminista y va unido, ¿no? Mi personalidad va unido a eso. Pues a ver, yo creo que hay lo principal siempre es acercar el feminismo, ¿no? A la gente joven, que no lo vean como algo súper teórico, ¿no? Y eso de analistas y tal, sino que lo vean como algo práctico de su día a día, como algo transformador. Algo cercano. Efectivamente, que les interpele de alguna manera, ¿no? Y para eso yo creo que hay que ir retroceder un poco, ¿no? Y decir, vale, necesitamos que sea educación en igualdad, pero no solo educación feminista ahora en la universidad, ¿no? O en el instituto, sino pues desde la infancia, ¿no? Que haya una educación feminista que esté imbricada tanto en los espacios de educación formal como no formal, en las familias, ¿no? Para que seamos capaces de cuestionar desde niñas las desigualdades e identificar las violencias sobre todo, ¿no? Para que además forme parte ya como de nuestra conciencia y no sea algo pasajero como comentabas. Luego, hablando a lo mejor de gente más joven universitaria, pues crear esos espacios de diálogo que te comentaba, ¿no? Con generaciones a lo mejor que llevan ya más recorrido, ¿no? Para ver cómo pueden confluir y cómo pueden construir en común, pues eso, un feminismo desde diferentes perspectivas generacionales. Y diría también pues diversificar un poco el activismo, ¿no? Que también lo que estamos comentando ahora, pues pensar que el activismo no es necesariamente salir a la calle, no es militar en una organización, no tienes por qué, ¿no? O salir incluso a manifestarte un 8 de marzo, si a lo mejor eso no va contigo, no te sientes tan cómoda, pero encontrar un espacio en el que pues tú con tus herramientas, ¿no? Pues seas capaz de empezar a promover esos cambios, pues desde esos grupos de crianza, desde grupos de estudio, no sé, formas de consumir, ¿no? Vale, pues a lo mejor vamos a promover un consumismo consciente de pensar, oye, sabemos que detrás de estas marcas hay explotación laboral de muchas mujeres, niños, niñas, ¿no? Pues creo que es lo importante es eso, que para que el reto del feminismo es que no se quede como algo coyuntural, algo que dé una respuesta a algo de crisis, ¿no? a una situación de violencia concreta como vemos ahora, sino que sea una transformación que se sostenga en el tiempo y que sea una conciencia que cale, ¿no? Bueno, no hemos hablado de ello, pero sí que me gustaría resaltar esta nueva forma de mirar la maternidad, que ya nos contabas que perteneces a este grupo de lactancia, que bien descubrirnos las mujeres también de esta manera, ¿no? Porque hasta el momento teníamos una forma de entender la maternidad o de que nos habían contado la maternidad y ahora vemos que a lo mejor ya no es así y que hay que mirarla con otros ojos y con otra perspectiva también. Sí, o sea, me atraviesa mucho ese tema, ¿no? Y es muy difícil, pero
pero creo que la maternidad es un reto que tiene que estar también en la agenda feminista, porque hay muchas violencias que se dan en torno a la maternidad, ¿no? Desde la violencia obstétrica antes de que nazca tu bebé o incluso mientras que están naciendo, pero la maternidad yo considero que también es un activismo feminista, obviamente. La forma de criar es indispensable, de qué personas vamos a dejar para, ¿no? Entonces pensamos, ¿qué mundo vamos a dejar? ¿No? Bueno, ¿y qué personas estamos criando para el mundo que viene, ¿no? También para que hagan la diferencia. Y es un reto importante y es difícil porque hay muchas resistencias, pero bueno, la maternidad... Bueno, estamos en la lucha, ¿no? Eso es, en eso estamos, es un camino. Tenemos ahí otro programa para la próxima Eso temporada. es, mira. Es que cada invitado que viene nos saca un tema nuevo y... Totalmente, ¿eh? Habrá tercera temporada, iba a decir segunda temporada, no, tercera Nos faltan temporada. Efectivamente. Bueno, pues sí, ahora sí nos tenemos que ir despidiendo, pero antes, no sé si nos puedes dejar pues un perfil de Instagram donde la gente te pueda seguir, una web donde puedan ver alguna cosa de la que haces, alguna asociación que quieras algún espacio que quieras claro, que se compartir. reconozca, que podamos compartir, lo dejaremos el link tanto en la descripción del programa como seguramente en nuestras redes sociales. Vale, pues tengo que decir que soy una alma un poco vieja y yo me quedé anclada en el Facebook, que yo no utilizo. Bueno, podemos, si es Facebook, también Facebook nos vale también. Pero bueno, pueden seguir la web de Amamanta, que es un poco donde yo ahora mismo estoy más presente, ¿no? Eso, buscan Amamanta, talleres de lactancia y va a salir ahí todo el trabajo que realizamos. Y si me quieren buscar a mí a título personal, pues que pongan Rocío Antón Copé y que me busquen en Facebook, a ver si aún entro de vez en cuando y contesto. Bueno, pues pero gracias. Ahí lo dejamos y nada, Rocío, de verdad, muchísimas gracias por estar aquí. Te tenemos en la cuenta esta, en la libreta que tenemos nosotras de decir próximamente el próximo programa, pues que venga, Rocío. Así que ha sido un placer, de verdad. Igualmente, muchísimas gracias. Querida amiga Ariadna, otra vez aquí. No sé si te vuelvo a ver en esta próxima temporada. Si ya no. Si has cumplido con lo que te tocaba, está genial, está perfecto. Sí, pero un placer, de verdad, que me voy de aquí con un montón de Vamos ideas con deberes y todo, ¿eh? Y muy motivada, sobre todo me voy sí. muy motivada. La verdad que sí. Estos espacios sororos y bonitos entre amigas también están muy bien dentro del podcast. Pues llega el momento de conocer las recomendaciones culturales. Hoy no traemos ni una ni dos, sino tres. Tres fantásticas recomendaciones, porque después de esta conversación sabemos que seguro tenéis ganas de profundizar más, así que estad muy atentas. Rincón Cultural, una sección que tiene muchas historias que contar. El activismo feminista no solo ha demostrado ser necesario, sino que puede latir en todas partes. Nos enfrenta a verdades incómodas en el cine, rompe estereotipos en una campaña publicitaria o se sube a las tablas de un teatro. Un buen ejemplo de esto lo encontramos en las activistas y actrices Mara Jiménez y Teresa López Cerdán, que han convertido sus propias experiencias en altavoz contra la gordofobia, una forma de discriminación que, aunque siempre ha estado ahí, ahora ocupa un lugar clave en el discurso feminista. Y lo hacen con su obra Gordas, un espectáculo que combina humor e inteligencia para mostrarnos cómo la presión estética y la discriminación corporal afectan a la autoestima, las relaciones y hasta el desarrollo profesional de las mujeres. Pero ojo, que aquí no hay discursos aburridos ni lecciones moralistas. Con un tono irreverente y directo, Gordas desmonta los estereotipos sobre el cuerpo, mientras te hace reír, reflexionar y, sobre todo, cuestionarte todo lo que dabas por hecho. Porque sí, reírse está bien, pero hacerlo mientras te sacuden la conciencia es mejor. Yo solamente quiero una cosa, hoy solamente me quiero amar. Cuando me quise y me lo dije, fue cuando aprendí a volar. Pero el activismo feminista también vibra en las páginas de un libro y nos sacude en las redes sociales. Como ejemplo tenemos el trabajo de la periodista y activista Nerea Pérez de las Heras, que a través de su trayectoria explora las desigualdades de género y las estructuras del patriarcado desde una perspectiva crítica y cercana. Su obra, Feminismo para torpes, tanto en formato teatral como literario, desmonta con ironía y agudeza los mitos y prejuicios que rodean al movimiento feminista, invitando a la audiencia a reflexionar desde la risa y el pensamiento crítico. Y no es para torpes, es para quienes tienen curiosidad, dudas o ganas de entender el mundo desde otro lugar. Página a página te hace pensar y sonreír. Pero Nerea no solo escribe, habla
y cómo habla. En Saldremos Mejores, junto a Inés Hernán, mezcla actualidad, feminismo y humor, sin rodeos, con frescura, con verdad, y siempre con esa chispa que te hace querer quedarte a escuchar un ratito más. Ella no te va a dar un discurso, te va a contar una historia, y cuando menos lo esperes, esa historia te habrá cambiado. Aquí lo puedes comprobar. Pero bueno, he aprendido que el valor de una mujer no está en su cuerpo, que el valor de una mujer está en su olla y en su manera de comportarse con los demás y en sus valores, y eso está intacto. Lo más importante está intacto. El cuerpo es nuevo, es distinto, no es malo, es dependiente, pero es bonito. Mi cuerpo es bonito, me lo ha enseñado el feminismo. Me estoy haciendo a sus limitaciones y a sus dolores, pero su belleza la tengo muy clara. Yo me quiero un montón, estoy bastante a gusto conmigo misma cuando me miro al espejo. Por último, el activismo feminista grita justicia desde un mural pintado en la pared o en las voces de Las Tesis, un colectivo artístico feminista que dio la vuelta al mundo con un violador en su camino. Y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía. Y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía. Y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía. Y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía. El violador eras tú. Su lucha va mucho más allá de las calles. El colectivo se dedica a difundir tesis y demandas feministas a través de la performance y la videoperformance, convirtiendo el arte en un potente grito colectivo contra la violencia de género y el patriarcado. El arte de Las Tesis nos recuerda que la denuncia no es solo la palabra, es acción, y cada obra es una llamada a la resistencia colectiva, a la transformación de las estructuras que nos oprimen. Así que si buscas un espacio donde la teoría feminista se encuentre con la acción, donde la reflexión se combine con la movilización, Las Tesis tiene mucho que ofrecerte. Escúchalas, siéntelas y súmate, porque como ellas mismas dicen, esta lucha es colectiva y la hacemos todes. El patriarcado es un juez que nos juzga por nacer, y nuestro castigo es la violencia que no ves. El patriarcado es un juez que nos juzga por nacer, y nuestro castigo es la violencia que ya ves. No sé si sabías que en la Universidad de Alicante se está haciendo un curso para la promoción de la acción frente al acoso sexual. Es un curso promovido por la Unidad de Igualdad de la Universidad de Alicante, financiado por el proyecto Uni4Equity. El objetivo de este curso es proporcionar conocimientos y herramientas para actuar frente a situaciones del acoso sexual y otras formas de violencia machista en la universidad y otros ámbitos. Se trata de una formación clave para hacer frente a este tipo de situaciones, no solo cuando se sufren, sino también cuando ves que ocurren en tu entorno y afectan a personas que conoces. Es un curso online acreditado con un crédito ECTS dirigido tanto a estudiantes como al personal de la UA. Puedes obtener más información sobre este curso en la página web de la Unidad de Igualdad de la UA. Esperamos que esta charla que hemos mantenido con Rocío Antón os haya inspirado, que os motive a formar parte del cambio y sobre todo os recuerde que juntas, organizadas y sororas somos imparables. Si os ha gustado el episodio, no olvidéis compartirlo, seguirnos en redes y dejarnos vuestros comentarios, porque este espacio lo construimos entre todas. Nos escuchamos y nos vemos muy pronto. Hasta la próxima.